Presentación, sí, ¿no? ¿Se ve? Eso, perfecto. Muy bien, cuando quieras, te presento para efectos formales. Noé Conejo Delgado es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y coorganizador del evento, así que tiene, digamos, doble mérito su participación. Él es doctor en historia y experto en numismática. No. No es necesario. Así que a continuación él va a presentar el tema Imágenes y leyendas, una perspectiva diferente sobre el mundo clásico a través de la numismática. Muy bien, Noé. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Valparaíso el haber aceptado esta propuesta, que sin duda sienta un precedente para que se pueda realizar cada año. Ya veremos si será un año intercalado entre Valparaíso y Carlos III. Podría ser interesante, ¿no? Y valorarlo así, o bueno, o tomar la iniciativa de que sea todos los años en la misma universidad. Por tanto, agradecer nuevamente tanto las palabras del profesor Bravo también como de introducción, como también la acogida. Como bien ha dicho Marcela, yo soy especialista en numismática y por tanto la moneda es una fuente histórica bastante interesante de cara a la reconstrucción de cualquier tipo de estructura política, económica, social o ideológica, no solo del mundo antiguo, sino del mundo que nos ha precedido, ¿no? Al fin y al cabo, la moneda es un elemento que ha sido utilizado por un gran número de culturas y de sociedades y por tanto su estudio nos sirve para profundizar en muchos de sus aspectos. Por tanto, la presentación que yo les planteo, no solo vamos a reflexionar sobre algunos aspectos básicos como qué es la numismática, porque al fin y al cabo hay personas que eh, tienden a confundir conceptos, ahora vamos a ver por qué, sino que voy a plantear una serie de elementos que se pueden aplicar tanto a la enseñanza universitaria como a la de cualquier otro tipo, de cualquier otro estadio de enseñanza, pero también puede condicionar el desarrollo de discursos museográficos, museísticos, de cara a otro tipo de actividades, ¿no? Por ello, la... Uy, perdón, que esto ha estado al revés. Es un flip ahora mismo de la presentación. Bien, vamos a plantear primero qué es la numismática, porque esto, como bien digo, es una pregunta que de vez en cuando hay que realizarse. Vamos a ver qué partes tienen las monedas y qué dimensiones semánticas podemos trabajar con ellas, o una propuesta para reflexionar sobre algunos aspectos sobre el mundo antiguo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, la palabra numismática tiene sus orígenes, evidentemente, como su palabra indica, en el mundo griego. Procede de la voz numisma, que a su vez viene del verbo numizo, que significa mantener, considerar como ley, considerar como principio. Y esto no es baladí. Al fin y al cabo, la moneda propiamente dicha es un elemento que ha emanado del poder, que ha emanado de una autoridad y que es aceptado por una sociedad, ¿no? Es decir, está reglado. Y es por ello que este concepto engloba muy bien lo que es en sí el origen de la propia moneda, ¿no? Lógicamente, esta palabra deriva después al término numus, que va a ser la traducción literal de moneda, dinero, en época romana. Y es por ello que coincide esa doble semántica grecorromana en la palabra que nosotros manejamos ahora, ¿no? La numismática como la descripción de la moneda, del numus, ¿no? En cierta medida, cuando nosotros hablamos de moneda, siempre se nos viene a la cabeza un elemento circular, elaborado en un metal, pero no siempre es así. Y es que cuando hablamos de moneda tenemos que tener en cuenta una descripción, una definición muy genérica, ¿no? Cuando hablamos de moneda, tenemos que considerar que estamos ante una pieza de un material que es socialmente aceptado, es decir, que ha habido una sociedad que ha depositado en ella una confianza, porque esta pieza de material indeterminado, que ahora veremos que hay distintas variables, se, se le ha otorgado un valor económico y con él con ese elemento, en ese material socialmente aceptado y con ese valor económico, se llevan a cabo intercambios o se utiliza como medio de pago legal, ¿no? Respaldado por una autoridad. Por ello, cuando nosotros hablamos de moneda, lo que primero nos llega a la cabeza, en nuestra mente, es esto, ¿no? Una moneda antigua, ¿no? Y una moneda reciente. Prácticamente presentan las mismas características. Son redondas, están elaboradas en un material
este está elaborado en plata, este está elaborado en una aleación de distinto tipo, pero al fin y al cabo mantienen los mismos elementos, ¿no? Tenemos una representación de lo que sería la autoridad. Aquí no se encuentra porque los dos son reversos, pero en cierta medida aquí tenemos un denario, es decir, una moneda de plata que se pone en circulación a partir del 210 a.C., es decir, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, es decir, en ese conflicto que tiene Roma contra Cartago, y donde tenemos a la autoridad, que es la República Romana, representada aquí en la diosa Roma, con un casco, es decir, en su aspecto más belicoso. En nuestro euro o en una moneda corriente sería la autoridad, en nuestro caso la Comunidad Europea es la que ocupa el anverso, mientras que en el reverso encontramos en esta moneda romana a los dioscuros, es decir, esos dos gemelos que habían ayudado a los romanos mucho tiempo atrás en esos otros conflictos y que ahora los romanos los están llamando a través de la moneda para que salgan en su defensa contra los cartagineses, ¿no? ¿Qué elementos tienen en común ahora mismo estas monedas romanas con estos euros italianos? Pues prácticamente lo mismo. Ahora en Italia no aparecen los dioscuros en los elementos del reverso de 1 euro y de 2 euros, pero sí encontramos elementos definitorios de su propia cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, ¿no? Ese dibujo de Leonardo da Vinci que en cierta medida emana ese elemento representativo del Renacimiento, y por otra parte la representación de Dante, ¿no? Que prácticamente es el padre de la literatura italiana, es decir, elementos de identidad, elementos que hablan del pasado de una nación y que están presentes en la moneda. También tenemos una marca de valor, aquí tenemos detrás de la diosa Roma ese 10 que representaría los 10 ases que correspondía a esta moneda, que aquí estaría en el anverso de 1 y de 2 euros, y la marca de ceca, ¿no? Aquí está Roma desarrollada, mientras que en esta parte y en esta parte está marcado con una R. Esto más o menos es prácticamente igual en todo el mundo occidental, pero no todas las culturas y en todos los momentos se ha utilizado moneda con una base metálica. Tenemos otros ejemplos que a nosotros ahora mismo, las personas que están habituadas al uso de la moneda como un valor metálico, les sorprende bastante, pero que siguen teniendo un peso significativo en algunas economías. Tenemos, por ejemplo, la piedra de Rai de la isla de Yap, ¿no? Una isla de Oceanía, donde las parejas de los habitantes de esta isla, cuando van a casarse, se entregan en forma de ajuar estas grandes piedras que se colocan en las entradas de las casas. Mientras más grande es la piedra, más rica es el matrimonio. Por tanto, es un elemento de intercambio, tienen algunas de ellas hasta 300 años de antigüedad y se utiliza como medio de pago. En estos momentos se considera un medio de pago simbólico, pero no deja de ser un intercambio de bienes. Lo mismo tenemos en estas conchas, ¿no? Las conchas de Caurí, que fíjense cómo es la importancia de esta concha socialmente aceptada por un gran número de culturas cuando su nombre científico es monetaria moneta, es decir, ha tenido un papel significativo en el desarrollo de muchas economías y que no es una base metálica, pero que tiene el mismo significado. O también los tebaos de la isla de Salomón, también en la zona de Oceanía, donde tenemos estas grandes láminas de tela en las que se encuentran eh, tecidas plumas del pájaro cardenal y que también se utilizan como pagos rituales en los matrimonios en esta propia cultura. Aunque parezca mentira, este tipo de intercambio de bienes monetarios se han estado utilizando hasta los años 70, o sea que ha tenido un gran peso por siglo. Pero hay otro tipo de monedas que se escapan a nuestra imagen y nuestra idea, pero que también están presentes, no solo en el mundo antiguo, sino también en nuestro mundo actual. Tenemos la moneda de curso legal y la moneda de cuenta. La moneda de curso legal son las monedas físicas, las tangibles. Aquí tenemos dos diferencias, las de valor nominal, que son las que se basan en su estimación metálica, es decir, tendríamos monedas de oro, de plata, de bronce, y las monedas fiduciarias, que son las que tenemos prácticamente en todas las economías actuales. Son monedas elaboradas en un metal que no tiene el valor de la moneda y que la sociedad ha depositado en ellos una confianza para ser utilizadas como medio de pago, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el euro, el dólar, ¿no? Que no es que solamente es la representación del valor, porque el dólar se encuentra custodiado
en el Banco de los Estados Unidos, igual que el euro se encuentra custodiado en el Banco Central Europeo. Es decir, esto explica por qué hoy también no se utilizan monedas elaboradas en oro, en plata y el bronce, porque estos metales valen muchísimo más que su valor de curso legal, ¿no? Por ello tenemos ellos. Por otra parte, tenemos la moneda de cuenta. Esta no tiene un valor físico ni tangible, se utiliza en transacciones superiores y ha estado presente también desde la historia, desde el origen de la moneda, ¿no? Esto está muy presente sobre todo en estados que han cambiado recientemente de moneda. La moneda de cuenta suele ser la moneda anterior, ¿no? En el caso de época romana, el denario, ese que acabamos de ver en esta diapositiva, está vigente hasta el siglo III y a partir del siglo III se utiliza como moneda de cuenta. Es decir, se acuñan nuevas monedas y los ciudadanos utilizan esa moneda antigua de referencia para saber si sus transacciones están realizadas conforme al valor de mercado. En cierta medida, un valor fiduciario bien claro sería, por ejemplo, el papel moneda, los billetes, ¿no? Fíjense cómo fue la introducción del billete en el siglo XIX, cuando un gran número de naciones habían acuñado moneda en oro, plata y cobre, y a partir de estos momentos tenían que depositar su confianza en un elemento de papel que decía que representaba el valor de esas monedas en oro y plata, ¿no? Supuso un gran cambio en la mentalidad y hoy evidentemente sería completamente incomprensible, ¿no? Este hecho. Otros elementos que también estudian la moneda y que también pueden ser utilizados como objetos de referencia en este tipo de enseñanza, no solo de la antigüedad, sino, como bien digo, aplicable a cualquier periodo, son las medallas, que son elementos que recuerdan a monedas por su forma, ¿no? Son también elaboradas en metales, algunas veces de ellos nobles, que presentan anversos, reversos, leyendas, marcas de ceca, y que por arte y por conmemoración se difunden, ¿no?, entre las distintas culturas. No son monedas porque no se utilizan como medio de pago, pero a tener gran similitud también suelen ser estudiadas por la numismática. Al igual que otro tipo de elementos, como las esprintias, ¿no? Tenemos aquí estas monedas, ¿no?, estos discos en los que encontramos una serie de cifras y también una serie de figuras simpáticas, por así decirlo, y que tradicionalmente se han relacionado con el uso de los lupanares, pero que es cierto que en la excavación de muchos de ellos no aparecen en este tipo de piezas. Por lo que en los últimos años se ha intentado apostar por interpretar estos objetos como fichas de juego, ¿no?, donde este tipo de representación erótica pues traería en cierta medida fortuna a los participantes, ¿no? Por tanto, si nosotros tenemos que hablar de numismática, la podemos considerar como una ciencia bastante más amplia que no solo estudia monedas, sino también otros objetos ligados a la moneda o asimilables, como bien digo, estas medallas, estos fichas, estas sprintias, pero no solo se analiza la moneda en sí, sino cualquier otro elemento que tenga una función monetaria, la fabricación de todos estos objetos, su control y su distribución y uso en las sociedades. Por tanto, vemos que el estudio de la moneda es muchísimo más complejo que la descripción somera de un solo objeto, ¿no? Que esto es lo que lleva a que se produzca en algunas ocasiones una confusión clara, y es considerar la numismática como el coleccionismo de monedas. Esto en cierta medida tiene lógica, porque en algunas ocasiones cuando nosotros escribimos numismática en Google, por ejemplo, nos vamos a encontrar una tienda de monedas, y es que una tienda de monedas también se llama numismática. Por eso existe una delgada línea a veces entre la investigación y el coleccionismo, pero el de verdad, el que se dedica a la investigación, al estudio de la numismática en sí, no separa en ver la moneda como un objeto, sino que la moneda en realidad la ve como una fuente de información histórica y por tanto es un punto de partida para analizar estructuras mucho más complejas, ¿no?, de las sociedades en las que se utilizaron esas monedas. Aún así, van de la mano, porque gracias al coleccionismo surgió la ciencia de la numismática, ¿no? Las primeras noticias que tenemos de una obsesión y una preocupación por utilizar la moneda antigua a la hora de llevar a cabo ese coleccionismo lo tenemos en época del Renacimiento, cuando en esa búsqueda de lazos entre el pasado y el presente, las monedas jugaron un papel fundamental. Debemos tener que considerar que las monedas son elementos
que formaban parte del mundo cotidiano de las sociedades que nos han precedido. Son objetos que han pasado de mano en mano y son elementos que presentan una iconografía que era la misma que veían los usuarios en el momento de su uso. Por tanto, era mucho más, tiene mucha más fiabilidad ver el retrato de un emperador en una moneda romana que en una escultura, porque al fin y al cabo la moneda solía ser mucho más fiel, ¿no?, a la representación oficial de la imagen del emperador o de la autoridad correspondiente. A partir del siglo XVIII, esto ya es mucho más eh, evoluciona en otros aspectos, la moneda se convierte en un fetiche, forma parte de esos gabinetes de antigüedades que empiezan a acumular los monarcas, los aristócratas y el clero, y esto está muy relacionado también con el carácter volátil de la moneda. Suelen ser objetos fácilmente encontrables, ¿no?, en el mundo rural, en el mundo urbano, ¿no? Es muy frecuente encontrarte en algunas referencias de archivos de alguna carta o algún libro del siglo XVII y XVIII que alguien haciendo trabajos agrícolas se había encontrado monedas o medallas que hablaban del mundo antiguo, que como bien digo, eran objetos que se perdían fácilmente y fácilmente podían ser también hallados. A partir del siglo XIX y del siglo XX, en estos grandes gabinetes de antigüedades empieza a surgir la preocupación por estudiar las monedas y ordenarlas cronológicamente, y ahí es donde surgen los primeros catálogos. Catálogos dados por propios coleccionistas, pero que empiezan a surgir preguntas de tipo histórico, ¿no? ¿Por qué se hacían las monedas de esta característica? ¿Por qué hay una evolución iconográfica? Hay una preocupación, ¿no? Y es por ello que a partir de ahí, esa base del coleccionismo, cuando surge la ciencia numismática como hoy conocemos. ¿Por qué tenemos aquí una imagen de este papa, del papa Marcelo II? A mí me gusta traerlo porque es un papa que tenía muchísima energía, muchísima vocación de reforma en el Vaticano, pero su pontificado dura solo 20 días. Está en la primera mitad del siglo XVI y tiene una gran devoción hacia los numismatas porque este papa donó a su muerte su colección numismática. Él tenía una gran predilección por la moneda romana, era gigantesca esta colección y fue la base de la colección actual de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que tiene una de las colecciones de monedas más importantes del mundo. Por tanto, vemos que el papado tuvo un papel fundamental en incentivar esos estudios de numismática porque a través de esas colecciones de moneda también daban la inspiración a distintos artistas que veían en la moneda elementos iconográficos para ponerlos de relieve en su producción pictórica, artística o escultórica. Bien, hoy la numismática ya no es un mundo del coleccionismo, es una ciencia histórica independiente que cuenta con métodos científicos, reconoce a la moneda como una fuente histórica y es un punto de partida fundamental para tener una visión global de las distintas características sociales y económicas que precedieron, de las sociedades que nos precedieron, ¿no? ¿Y esto todo por qué? Porque la moneda a pesar de ser un objeto pequeño, un objeto de uso cotidiano y un objeto que a veces puede pasar desapercibido, aporta un gran número de informaciones, ¿no? Presenta múltiples partes comunes hoy con la moneda actual, como hemos visto en las diapositivas precedentes, en las que solemos encontrarnos dos caras, el anverso, que suele representar la figura de la autoridad emisora, y el reverso que suele tener una representación iconográfica mucho más amplia, ¿no? A juicio también de las políticas iconográficas de la autoridad. Normalmente estas iconografías de anverso y reverso suelen estar acompañadas de unas leyendas que complementan el mensaje que se quiere trasladar a través de la moneda y donde se demuestra que este tipo de piezas solían tener un peso político bastante importante, sobre todo en época romana, donde la moneda se convierte en un objeto de propaganda fundamental, como también sucede hoy en día, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la moneda era un vehículo de transmisión de mensajes bastante efectivo. Los emperadores de Roma sabían que todas las monedas iban a llegar, todas las monedas que acuñaran iban a llegar
a todos los súbditos, a cualquier parte del imperio, y por tanto no perdían la oportunidad en trasladar en los reversos mensajes que querían llegar a los distintos súbditos, ¿no? Desde conmemoración de victorias militares, conmemoración de construcciones civiles, dedicatorias específicas a divinidades para buscar el buen augurio de los designios imperiales, hasta advertencias a cualquier tipo de territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, este sextercio acuñado por Vespasiano, después de que se produjera el fin de las revueltas de Judea. Sabemos que desde prácticamente antes del inicio del imperio este territorio había generado un gran número de problemas a Roma, y durante el reinado de Vespasiano las revueltas se habían convertido en mucho más violentas. Vespasiano finalmente aniquila todo este tipo de revueltas, acaba imponiendo el poder de una manera bastante violenta y manda acuñar esta moneda. Esta moneda no se acuña para conmemorar este hecho y para vanagloriarse, es decir, para que los súbditos vean que Vespasiano ha sabido acabar con una revuelta en el territorio más lejano, ¿no?, de Roma. No, es también una advertencia, porque Vespasiano se muestra aquí completamente victorioso, sin ningún tipo de impedimento, pisando un casco de la revuelta de Judea, y vemos aquí a la personificación del territorio, a una mujer llorando bajo una palmera datilera. ¿Esto qué quiere decir con todo esto? Bueno, pues simplemente Vespasiano manda un mensaje de advertencia al resto de territorios del imperio. Es decir, yo acuño esta moneda no solo para conmemorar que ha acabado con la revuelta de la provincia de Judea, sino para advertir al resto de vosotras, las provincias, de que si os pasáis como Judea, voy a hacer lo mismo con vosotras. Por tanto, como podemos ver, la carga semántica es bastante importante, sin entrar evidentemente en el valor económico, porque también tenemos que la reforma que realiza Vespasiano con la acuñación de estos grandes sextercios demostraba de que el nivel adquisitivo de los ciudadanos del imperio había subido. Por ello, la necesidad de monedas cada vez más pesadas que tuvieran un mayor poder liberatorio. Y es que la moneda se encuentra en medio de las distintas esferas que componen las estructuras sociales de las sociedades que nos preceden. La moneda no solo es símbolo de economía, porque al fin y al cabo es un medio de intercambio, es un elemento que se utiliza para medir también las distintas fluctuaciones económicas de una sociedad, sino que también es un producto social, porque al fin y al cabo es un elemento que regula las relaciones económicas y por ende sociales de los individuos. Es un objeto emanado de la autoridad, es decir, es un instrumento político. Solo la autoridad tiene la capacidad para acuñar moneda, no por su poder, sino porque también la respalda, ¿no?, evitando así el desarrollo de actividades fraudulentas. Y al ser un elemento que permite la transmisión del mensaje, se convierte en un elemento ideológico bastante importante. Y es por ello que su utilización como instrumento para la enseñanza universitaria, pero también, como bien digo, a otro tipo de niveles educativos o museográficos, es bastante recurrente. Sobre todo porque tenemos dos tipos de personajes en torno a la moneda. Por una parte, el emisor, que, con una carga ideológica y política que vamos a ver a continuación, y por otra, el receptor, que nos permite conectar distintos aspectos de la moneda que demuestran efectivamente que este elemento, la moneda en sí, es solamente un punto de partida para conocer procesos mucho más complejos. Como bien digo, la moneda es emitida por la autoridad hacia la subordinación. Presenta un diseño iconográfico, epigráfico, muy comedido, es decir, todo lo que está en una moneda está muy bien pensado, no es algo arbitrario, porque se quiere transmitir un mensaje, se quiere difundir una idea que es rápidamente identificada y asimilada por los súbditos, ¿no? Evidentemente, el emisor es el que tiene el poder para controlar y distribuir las monedas, que pueden ser aceptadas o no por los receptores. Normalmente suelen ser aceptadas por los receptores, pero en algunas ocasiones sabemos que los receptores rechazaban la moneda, sobre todo cuando se producían grandes procesos de devaluación. Y esto también nos está hablando de que no siempre el proceso era lineal y satisfactorio. Lo que sí es claro es que cuando nosotros tenemos una difusión de una idea específica,
cuando hay un deseo de transmisión y estos mensajes calan en la sociedad, la moneda puede ser un indicador para conocer si se está construyendo una ideología precisa, ¿no? Y es por ello que aquí les planteo una serie de elementos que se pueden utilizar como caso de estudio, ¿no? Si se quiere tomar una moneda, nosotros nos estamos centrando en el mundo antiguo, pero como bien digo, de época medieval, moderna o incluso contemporánea serviría, ¿no? Cuando se produce la acuñación de moneda entre el emisor y la llegada hacia el redactor, estamos ante un proceso lineal y que en ocasiones suele ser bidireccional, pero normalmente es que sea solo de una sola dirección, ¿no? Por ello es importante que se estudien desde el primer momento las circunstancias que propician la acuñación de moneda, porque en ella hay un mensaje directo o indirecto que se quiere transmitir, se produce su recepción, ¿no? Porque el mensaje está destinado hacia un público que recibe un código que puede ser político, religioso o ideológico. Y esto lleva a que se produzca la construcción de una identidad, de una legitimación de poder o incluso de otros aspectos como la pertenencia de algún grupo, ¿no? No solo tenemos que hablar de monedas que se acuñan en la época romana, sino también monedas que son acuñadas, por ejemplo, en comunidades que están en contacto con un poder más grande, ¿no? Por ejemplo, las monedas que se acuñan en la zona de Oriente cuando se está produciendo la llegada de Roma, ¿no? Hay una transmisión de mensajes. Si nosotros analizamos un caso concreto, por ejemplo, vamos a ver aquí esta moneda ya del siglo IV del emperador Teodosio, emperador que tiene gran peso en la historia final del imperio. Vemos que si nosotros analizamos la moneda, podemos reconstruir todos estos procesos direccionales que hemos comentado, ¿no? La moneda que tenemos aquí es una E2, se acuña en un contexto específico, se ha producido la sucesión del trono de Valentiniano I y de Valente, es decir, estamos hablando ya de los últimos emperadores que va a haber en el siglo IV y Teodosio se convierte primero en emperador de Oriente después de que se produzca la muerte del emperador Valente. Esta moneda presenta en el reverso una iconografía bastante particular. Tenemos al emperador vestido de todas sus galas militares, con una victoria en la mano, que está levantando a una mujer que se encuentra arrodillada y que está acompañado de la leyenda Reparatio Rei Publica, es decir, el reparador de la cosa pública, el restaurador de la cosa pública. Hay un contexto social muy importante en estos momentos de renovación, de transmisión de poderes, es decir, de ascenso de Teodosio y también de Graciano y de Valentiniano II, que son los coemperadores que van a gobernar en estos momentos, hay muchísima inestabilidad y por tanto la acuñación de esta moneda nos está demostrando que el emperador quiere transmitir a sus súbditos la imagen de tranquilidad, es decir, el emperador como padre de la patria, como padre de todos sus súbditos, se preocupa por sus hijos y por la cosa pública, sobre todo también por la economía, porque esta moneda va a tener un gran peso, es decir, está elaborada con una liga bastante importante y hace que la moneda también tenga un mayor poder liberatorio. En este sentido, lo que está dando a entender a los súbditos no solo es la imagen de emperador como padre de la patria, sino también darles más poder económico a través de la moneda y generar esto una mayor confianza de los súbditos en la moneda. Por tanto, a través de estos códigos que se transmiten, vemos que hay una construcción de conceptos más complejos, ¿no? El emperador como padre, los nuevos emperadores caracterizados por ser personas jóvenes, como tener una mayor capacidad de mando y sobre todo, lógicamente, estoy terminando, terminando, eh, la imagen de la cosa pública, ¿no? Es decir, oye, que el imperio no se ha caído, que estamos todos todavía que pertenecemos al común. Lo mismo, podemos encontrarnos con esta moneda si lo trasladamos, ¿no? Y hacemos el caso contrario. El euro se convierte en una manifestación del ingreso en Italia en el sistema europeo, es decir, como la moneda única. Tenemos en el anverso un elemento de cohesión, ¿no? Es decir, yo me siento europeo y formo parte de una gran comunidad económica donde están representados todos los países que han adoptado esta misma moneda, pero en el reverso cada país decide elegir los elementos definitorios de su nación, ¿no? Y tenemos en el caso italiano al hombre de Vitruvio que hemos visto antes representado por Leonardo da Vinci.
Por una parte, tenemos que una moneda franca va a generar un nuevo poder adquisitivo para los habitantes de todos estos territorios, pero por otra parte, los italianos deciden elegir a Da Vinci como elemento identitario, ¿no? Es decir, hay un sentimiento de pertenencia a Europa, pero ojo, que nosotros somos prácticamente los padres y madres de Europa, porque al fin y al cabo somos los padres del Renacimiento. Y la prueba la tenemos con Leonardo da Vinci o con Dante. Por tanto, no estamos eligiendo cualquier tipo de elemento iconográfico en la moneda, estamos eligiendo uno específico, ¿no? Que permite construir conceptos más complejos, ¿no? Da Vinci sería la representación realmente de Italia en Europa. El euro permite la conexión de Europa con Italia y por último la conexión entre Europa, Italia, el Renacimiento y Da Vinci. Hay un concepto mucho más complejo. Por tanto, vemos que la lectura precisa de la moneda nos permite profundizar en todos aspectos. Terminamos, por tanto, con unas ideas, ¿no? Hay que abandonar ese binomio de que la numismática es el coleccionismo o que la moneda, evidentemente, es una fuente histórica viable, nos permite conocer muchísimos aspectos de las sociedades precedentes y que es un elemento polivalente. Se permite su uso para cualquier tipo de enseñanza, para conocer con cierto detalle los procesos históricos y sociales de las sociedades que nos han precedido. Muchas gracias.